Hola niños y niñas, espero se encuentren bien. Bienvenidos a este espacio de trabajo con este mini video en donde aprenderemos a trabajar con algunas herramientas del dibujo técnico. Ya pudimos observar el trabajo con la regla. Hoy trabajaremos con el compás, pero antes de eso vamos a ver los materiales de trabajo. La primera herramienta de trabajo va a ser la hoja DIN A4 de formato horizontal. Vamos a necesitar un lápiz, un tajalápiz, un borrador, una regla de 30 centímetros en buen estado, un compás. Y como elementos auxiliares vamos a necesitar un cuadrito de lija, ojalá del número 220. Esa lija nos va a permitir afilar el lápiz y limpiar nuestro borrador. Aparte de eso, vamos a necesitar un trapito en buen estado con el que vamos a limpiarnos las manos cuando sudamos y vamos a limpiar también nuestros elementos de trabajo. Antes de empezar, debemos hacer limpieza de la regla. ¿Por qué? Porque en esta parte por donde trazamos siempre quedan residuos del grafito del lápiz, entonces habrá que limpiarla. Empezamos de arriba hacia abajo y luego subimos. Podemos observar que quedan algunos residuos. Ahora bien, la parte trasera de la regla también se debe limpiar de arriba hacia abajo, porque esta está en constante contacto con el papel y absorbe algunas impurezas, algunas partículas del lápiz, y cuando se pasa por el papel mancha. Entonces por eso hay que limpiar. Bien, entonces empecemos. Vamos a necesitar inicialmente nuestro compás. Antes de empezar a trabajar las planchas, les recomiendo que en una hoja blanca o en otra hoja aparte empecemos a trazar con el compás todas las circunferencias de diferentes tamaños. Bien, entonces les presento al compás. Este es un compás de precisión que tiene 4 partes. Una parte inicial es la aguja, una parte metálica que es aguda y es la que permite que el compás se estabilice con el papel, mientras que esta punta del lápiz que está acá va girando, va pasándose por el papel y va trazando la circunferencia. Una tercera parte tenemos en este compás, en este en específico, un tornillo de ajuste, que es el que nos permite abrir o cerrar los dos brazos del compás y así obtener diferentes distancias para las circunferencias. Y por último, tenemos este bracito que está acá, que es el que nos permite tomar con los dedos y hacer giros suaves para que se vaya trazando la circunferencia. Entonces vamos a ver el compás en acción. Vamos a hacer un primer círculo. Corremos la regla, vamos a hacer el compás, ajustamos la punta sobre el papel, la ponemos ahí. Una cosa muy importante, la punta del compás debe estar en la misma altura que la punta del lápiz. Bien, cuando tengamos estas dos características listas, entonces con la manito empezamos a correr de izquierda a derecha y fíjese que el lápiz va trazando la circunferencia. Entonces ya tenemos nuestro primer círculo. Reconozcamos los elementos del círculo. En nuestro círculo podemos observar que quedó un punto inicial. Ese punto inicial va a ser nuestro origen del círculo, ¿sí? Y va a diferentes puntos
de la circunferencia, al borde de la circunferencia. Esa distancia que hay desde el punto de origen hasta el final de la circunferencia, esa distancia la conocemos o la vamos a llamar como radio. Entonces es la medida que va desde el punto de origen hasta el borde de la circunferencia. Bien. Y cuando tenemos la línea completa, a esa línea completa la vamos a llamar diámetro. Bien. Entonces tenemos el radio del punto cero, del punto inicial de la circunferencia, y el diámetro es toda la medida del círculo entre sus bordes. Bien. Este es el diámetro del círculo completo hasta acá. Bien, pero entonces vamos a mirar detenidamente qué es el radio. Dijimos que el radio es la longitud de la circunferencia desde el punto de origen hasta su borde. Entonces, con la ayuda de nuestra amiga la regla, vamos a determinar ese radio. Entonces tenemos, recordando la clase, recordando el mini video de la regla, tenemos 1 centímetro, 2 centímetros, 3 centímetros, acá 3.5, 3.6, 3.7 centímetros, 3.7 centímetros. Entonces el radio en este caso es 3.7 centímetros, es decir, 3 centímetros con 7 milímetros. Esa es la distancia que hay desde acá hasta acá, 3.7 centímetros. Recuerden, centímetros. Y el diámetro de la circunferencia, ese diámetro es igual a 2 veces el radio. Es decir, multiplico 2, el número 2 por 3.7 centímetros, y eso nos da 7.4 centímetros. 7 centímetros con 4 milímetros. 7.4 centímetros. Entonces ya vimos, ya tenemos ahí el radio de la circunferencia y el diámetro de la circunferencia. ¿Ok? Bueno. Como les decía al inicio, es bueno que antes de empezar a hacer las planchas, empecemos a hacer circunferencias de diferentes diámetros, ¿sí? Entre más pequeños los círculos, va a ser algo más complejo trazarlos, pero a medida que vamos cogiendo experiencia con el compás, vamos adquiriendo fortalezas en nuestro compás, será mucho más fácil trazarlas. Bien, eso como tal. En este caso estoy mostrándoles un compás de precisión. En el mercado hay muchos compás, muchos variedades de compás. Tenemos este. Este es un compás mucho más económico, más bonito, de pronto más fácil a la vista para manejar, pero tiene sus implicaciones. Entonces, en este compás podemos observar que también tiene una punta metálica, que está acá, esta punta metálica, y tiene acá un portalápiz. Introducimos el lápiz a ese portalápiz, lo introducimos, toca abrirlo un poquito, introducirlo, y lo primero es ajustar el lápiz la misma distancia. Con el lápiz cerramos esta palanquita que nos permite que el lápiz quede ajustado. Vamos a nuestra hoja y empezamos a trazar. También nos permite hacer un trazo, pero fíjense que aquí pasó algo. Fíjense que aquí pasó algo. Acá, teniendo el compás fijo, su punta metálica, cuando empezamos a trazar, se nos corrió el trazo final. Miren que hay doble línea. ¿Esto por qué sucede? Porque muchas veces, en la gran mayoría,
este compás, estos compás, incluso de los metálicos, traen un tornillo que va con una tuerca por detrás, ¿sí? Y ese tornillo, esta tuerca, es un eje que nos permite abrir y cerrar la distancia del compás, ¿sí? En la mayoría de veces ese tornillo viene suelto, entonces cuando empezamos a trabajar, como está suelto, el compás se empieza a mover solito y genera esas dobles líneas que vimos. Entonces, si tienes este tipo de compás que viene con un tornillo, lo primero que debes hacer es ajustar esa tuerca y este tornillo para que no quede fácil moverse o desajustarse del trabajo que estamos desarrollando. Ahora bien, fíjense también que en su estructura el compás tiene un bracito, este bracito que sostiene el lápiz es algo flexible. Bien, entonces si le hacemos mucha fuerza, podemos que el compás se parta cuando el lápiz esté haciendo su movimiento sobre el papel. Se puede partir o se puede doblar de tal manera que las líneas también queden como nos quedaron acá. Ten mucho cuidado con eso. Bien, ahora fíjense bien, el lápiz que vamos a utilizar es un lápiz negro. En este caso cualquier lápiz nos puede servir, aunque en dibujo técnico se utilizan diversos números de lápiz. Vamos a utilizar el lápiz negro que tengamos en la casa. Bien, fíjense que este lápiz ya de su uso ya ha perdido su agudeza, su filo, ¿sí? Ya perdió su agudeza. Entonces, lo más lógico sería afilarlo, ¿cierto? Y recurriríamos al tajalápiz y estaríamos sacándole punta otra vez para volver a sacarle filito. Pero ¿qué pasa? Que cada vez que estamos sacando punta, como en este caso, fíjense que estamos perdiendo, fíjense en esta parte. En esta parte se desgasta el lápiz y se pierde muchísima mina. Entonces, para eso aquí viene nuestra amiga, la lija. Cuando pase eso, que el lápiz se ponga ya, que ya no sea tan agudo, entonces tomamos la lija y empezamos a girar el lápiz de un lado al otro con la manito, de esta manera, y vamos agudizando nuestro lápiz. Y fíjense que tenemos el mismo lápiz, pero con una puntica más afiladita. Y no hemos desperdiciado nuestro lápiz. Bien, ahora bien, de tanto utilizar el borrador, este termina desgastándose y manchándose. Entonces, para limpiarlo, tomamos también la lija en una esquina donde no esté el grafito del lápiz y pasamos el borrador de tal manera que así lo limpiamos. Y podemos seguir utilizándolo sin que manche nuestras hojas. ¿Ok? Bueno, esos son tipsitos para hacer un excelente trabajo y mantener limpios y en buen estado nuestras herramientas. Ahora bien, vamos al trabajo de la guía. En la guía nos piden que hagamos unas circunferencias de ciertos diámetros. Vamos a aclarar esas dudas porque muy seguramente está esa duda. Ya vimos cómo trazar la circunferencia, cómo medir el diámetro de la circunferencia, pero ahora vamos a hacer circunferencias con diámetros que nos solicitan. Entonces, vamos a hacer un ejemplo. El profesor nos pide que hagamos una circunferencia de diámetro 3.5 centímetros, ¿cierto? Entonces, 3.5 centímetros. Vamos al número 0 de la regla y miramos 1 centímetro, 2 centímetros, 3 y la mitad 3.5.
Entonces vamos, paramos ahí en ese 3.5 y trazamos la línea, una línea suave hasta el número 0. Ya vemos, tenemos nuestra línea ahí, ¿cierto? Podemos observarla. Tenemos nuestra línea de 3.5 ahí. De aquí, desde este punto a este punto hay 3.5 centímetros. Entonces vamos con el compás. Ya tenemos la distancia y vamos con el compás. Ajustamos el compás desde el origen hasta el final de la línea, en todo el final. Y ahí movemos el compás de tal manera que ya tenemos nuestra circunferencia exacta de 3.5 centímetros. Bien, ahora, si de pronto ya no quieres hacer las líneas y las quieres hacer directas, entonces simplemente tomamos el compás, lo ponemos en el origen y miramos con nuestra regla y ya está de 3.5 centímetros. Si nos piden una circunferencia de 4 centímetros, entonces ajustamos el compás hasta que alcance los 4 centímetros, o 5 centímetros, o 2 centímetros, dependiendo del diámetro que nos piden. ¿Listos? En este caso sería así. Repito, entonces tomamos nuestra distancia con el compás y ajustamos. ¿Listos? Bien. Para que tengan en cuenta, chicos, en dibujo tenemos diferentes tipos de trazo. Bien, está el trazo a mano alzada, que simplemente es utilizando la mano en una posición regular, la mano estar tranquila, ¿sí? Esta es un trazo a mano alzada. Fíjense que tiene irregularidades. Bien. Y es un trazo suave. Los trazos a mano alzada deben ser siempre suaves, porque cuando hay equivocaciones es mucho más fácil borrarlas. Bien, obsérvenlos muy bien. Si hacemos unos trazos a mano alzada muy duros, la hoja nos puede quedar manchada. Fíjense que aquí, esa última línea que hice, la borré y no me dejó ninguna mancha. Pero cuando hago un trazo de esta manera, duro, mucho más fuerte, las líneas van a dejar rastro. Así se les aplique mucho borrador, ¿sí? Y te duelen las manos de borrar y borrar y borrar y borrar. Fíjate que van a dejarnos rastro. Por eso debes acostumbrarte a hacer unos trazos suaves. Suaves, porque mira lo que pasa cuando excedes la fuerza sobre el lápiz. La hoja queda marcada y así le apliques borrador, la línea va a quedar ahí, como una huella. Bien, tenlo en cuenta. Las líneas con la regla, ¿sí? Fíjate que en las hojas DIN A4 tenemos una gran ventaja de este tipo de formato horizontal, porque nos permite movernos con las reglas guía que están tanto arriba como arriba, abajo, como a los lados. Y deben también ser, las líneas que se pidan deben ser muy suaves. Fíjense. Cuando se dice suave, es pidiéndoles que no apliquen fuerza sobre el lápiz. Bien. Y pasa lo mismo, que cuando yo quiero borrar una línea,
quiero borrar una línea, lo puedo hacer sin que ésta me deje huella. Bien, pero cuando yo hago fuerza con la regla, con el lápiz sobre la regla, y hago una línea fuerte de este estilo, fíjense, el trazo es mucho más grueso que los que están arriba, mucho más grueso. Se ve la fuerza con la que está, y cuando voy a borrar, me deja la huella. Y ahí ya empezamos a tener dificultades, porque los trabajos no se deben permitir de esa manera. Bien, entonces ahí ya en ese sentido ya empiezas a perder puntos. Y donde se repita este tipo de líneas, este tipo de borrones y de manchones, pues esa plancha ya no va a servir, para que lo tengas muy en cuenta. En algunos casos se te va a decir, se te va a pedir que traces líneas a mano alzada, pero cuando tú te desesperas empiezas a hacer lo siguiente. Y eso se llama colorear. Entonces fíjate el trazo, fíjate las diferencias entre lo que es el colorear con la mano alzada. Es muy diferente, ¿no es cierto? Estas líneas, cuando son con regla, también se nota mucho la diferencia. Ahí las podemos observar. Bien. Pues cuando se te pida trazar, si esa mano alzada es de esta manera, si es con regla es de esta manera. Evita hacer trazos fuertes y evita confundir el colorear con la mano alzada. Bien. Ahí podemos observar los tres casos. Chicos, anímense a trabajar, tómense su tiempo, tengan mucha paciencia, tengan limpios los materiales, estén practicando mucho, mucho, y antes de empezar a trabajar debes verificar que tu espacio de trabajo esté limpio, aparte de eso, que no tengas obstáculos que te permitan mover las herramientas como la regla o incluso tus brazos, que puedas trabajar en una posición cómoda, y sobre todo que lo hagas sin afán. Del afán solamente queda el cansancio y genera estrés. Disfruta este trabajo, que muy seguramente te va a servir para muchas otras aplicaciones que puedas desarrollar, y así vas a fortalecer no solamente tus brazos, sino tu creatividad y tu paciencia. Espero haber podido enseñarte algo, y sobre todo espero que tus trabajos sean excelentes con estas indicaciones y estos tipsitos que te acabo de entregar. Cuídate mucho, bendiciones para ti y tu familia, y nos veremos pronto. Hasta la próxima.